Ok, buenas tardes. Mi nombre es Isaac Naon Serfati. Los saludo desde Ottawa, en Canadá, desde la Universidad de Ottawa. Y hoy tenemos nuestro segundo encuentro de diálogos y saberes con dos jóvenes profesoras venezolanas a quien voy a presentar dentro de un momento. Pero quiero darle primero la palabra a nuestro intérprete del español al inglés y del inglés al español, Andrea Sico, quien va a hacer una breve introducción. Andrea, por favor. Thank you. Good afternoon, good day, everybody. My name is Andrea. I'm here with the Community Language Cooperative. I'm here because you guys have committed to practice language justice in a space where everybody can speak and hear in the language of their heart or the language that they feel more comfortable in. We're going to have simultaneous interpretation in English and Spanish. And once we turn on the interpretation, after I say this message in Spanish, our host will start the interpretation and you will see a globe popping up at the bottom of your screen if you're on your computer, or if you're on your phone or tablet, you're going to see three little dots or where it says more. There you're going to click and select your language. If you are fully bilingual in English and Spanish, then you don't have to select either language. I do remind our host to speak at a conversational pace, to just stretch your words and just to enjoy this presentation. If at some point you have any questions about the interpretation, you can ask it in the chat. Please remain muted when you're not speaking and unmute yourself and speak very close to your microphone when it's your turn to speak. Hola a todos, mi nombre es Andrea, estoy aquí con la Cooperativa Comunitaria del Lenguaje. Vamos a estar practicando la justicia del lenguaje donde todos puedan hablar y escuchar en el idioma de su corazón o como se sientan más cómodos. Vamos a tener interpretación simultánea en inglés y en español. Y cuando aprendamos de interpretación van a ver un mapa mundo en la parte inferior de su pantalla, o si están en su teléfono o tableta van a ver tres punticos donde dice more o más, y ahí van a poder seleccionar su idioma. Si son totalmente bilingües en inglés y en español, no tienen que seleccionar ninguno. And we are ready to begin interpretation now. Ok, muchas gracias, Andrea. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda conversación de la serie Diálogos y Saberes. Hoy tenemos con nosotros a dos jóvenes profesoras venezolanas en las áreas de ciencia, Génesis González y Solmar Varela, ambas graduadas de la Universidad Central de Venezuela, pero Génesis está hablándonos desde Venezuela y Solmar ahora está en Alemania. Antes de presentarlas, quiero, como siempre, agradecer al equipo que me apoya en la organización de estos encuentros de saberes, de diálogos y saberes, a Caroline Fauché, agente de comunicación del Centro de Investigación y Educación sobre los Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, y a la directora adjunta del centro, Viviana Fernández, y también a la Coalición por la Libertad Académica en las Américas, quien nos apoya también en este proyecto. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Sé que en Venezuela hoy es martes de carnaval, un detallito que se me pasó con respecto a la fecha, pero bueno, me alegra que estén acompañándonos hoy para esta conversación y por supuesto estamos grabando esta charla para difundirla después. Les presento rápidamente a mis dos invitadas. Primero quiero presentarles a Génesis González, que es profesora de fisioquímica e investigadora también en esa área, particularmente en la fisioquímica de los hidrocarbones. No sé si es lo mismo que los hidrocarburos, específicamente de los llamados asfaltenos y su interacción con nanopartículas. Y su investigación tiene como objetivo mejorar las propiedades del petróleo, sobre todo me imagino del petróleo en Venezuela, que es un petróleo pesado y extrapesado. Es profesora en la Escuela de Química de la Universidad Central y tiene un doctorado en química por la Universidad de Pau y Adur
en Francia, en Pau, Francia, y ahora está haciendo también su doctorado en química en la Universidad Central. Y bueno, la defensa va a ser pronto porque veo aquí que estaba prevista para febrero de este año, y también una licenciatura en química de la UCB. Nuestra otra invitada es la profesora Solmar Varela, quien obtuvo su título de licenciatura en física también en la UCB, con un reconocimiento a su alto rendimiento académico durante sus estudios. En 2010 comenzó a trabajar como profesora en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UCB, donde desempeñó ese cargo hasta 2017, al mismo tiempo que realizaba sus estudios de posgrado, obteniendo su título de doctora en ciencias, mención física, en 2016. Su tesis de doctorado se enfocó en el estudio del transporte electrónico de spin en moléculas orgánicas quirales para el diseño analítico de modelos que expliquen el origen del efecto. Voy a decir aquí las siglas: CISS, en inglés Chiral Induced Spin Selectivity, trabajo que recibió la mención excelente por su alta contrastabilidad con los resultados experimentales. Ella también fue investigadora visitante en el IBIC durante 2011 a 2013, donde trabajó en el proyecto de espintrónica molecular bajo la supervisión del doctor Ernesto Medina Dagger. Y desde 2017 a 2022 trabajó como profesora en la Universidad Yachay Tech, en la Universidad de Ciencias Químicas e Ingeniería en Ecuador, y ahora, gracias a que obtuvo el Dresden Fellowship Junior para visitar el Chair of Material Science and Nanotechnology en la TU de Dresden, en Alemania, donde está en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias a las dos por haber aceptado esta invitación, sobre todo porque ustedes representan la nueva generación, la generación de relevo en el mundo de la ciencia en Venezuela, o de personas que se formaron en Venezuela. Y entiendo que hoy en día, tanto en Venezuela como en el mundo, estamos viviendo retos para quienes enseñamos en las universidades, y especialmente para que ustedes que enseñan química y física. El mundo, digamos, de la enseñanza está cambiando de forma importante, gracias, por ejemplo, a este tipo de tecnologías que permiten la enseñanza a distancia, pero también a la forma en la que los estudiantes tienen acceso y manejan la información, sobre todo gracias a la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en ese tema de cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de enseñar las ciencias, quisiera que habláramos un poco de la situación de la ciencia o de la enseñanza de la ciencia en Venezuela. Las dos son formadas en Venezuela, egresadas de la Universidad Central, con experiencia de docencia en Venezuela. Y quisiera que me hablaran un poco de cuál es la situación que ustedes observan cuando un egresado del bachillerato venezolano llega a la escuela de ciencia a seguir su formación allí. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué tipo de estudiante están recibiendo? No sé si Génesis quiera comenzar y después podemos pasar al punto de vista de Solmar. Vale, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a todos. Y bueno, sí, evidentemente hay algo que empezamos a detectar, quizás que Solmar también lo vio en el tiempo en el que estuvo dando clases, y es que empezamos a ver que algunas de las bases, en términos de las bases matemáticas, quizás las bases físicas e incluso químicas, no vienen, digamos, bien formadas, bien cimentadas. Entonces, claro, eso nos pone a nosotros en una posición de que
digamos, esa no es parte de los objetos de esa materia, o sea, que cubramos todo eso, pero es inherente que tenemos que cubrirlo de alguna forma, o sea, digamos, ellos no son los responsables, o sea, digamos, viéndolo a grosso, viéndolo de la forma más global posible, de que hayan venido con esas deficiencias desde bachillerato, pero a nosotras detectarlos en su momento, sí, ya entonces nos ponen en la posición de que tenemos que cubrir también esa parte, ¿no? Y eso es que, bueno, no, una vez que se detecta, entonces trabajar en conjunto con los muchachos y nosotros como para, digamos, ponerle más, digamos, en términos de horas a lo que le dedicamos a esa materia. Exacto, si teníamos, no sé, 6 horas pautadas a la semana para dar la clase, bueno, tenemos que tomar unas horas extra para que nos pongamos a practicar la base que nos permite avanzar a lo más complejo, ¿no? Porque al final vamos viendo todo de forma progresiva. Entonces, nada, cuando nos hace esa pregunta, esa es mi perspectiva. Ahorita yo de todas formas estoy en la unidad docente en la que ya empiezo a ver a los chicos en físico-química, ya empiezo a ver a los muchachos como a partir del 5º semestre, y aún así detectamos ese tipo de deficiencias, ¿no? De cosas que tenemos que cubrir, tenemos que volver a fortalecer para seguir avanzando. Esa es mi perspectiva por el momento. Bueno, le doy la palabra a Solmar a ver qué detectó ella en su momento. ¿Okay? Gracias. Sí. Gracias, Bueno, adelante. gracias. Buenas tardes a todos, ya por aquí un poquito de noche. Justamente, sí, digamos, yo di clases en la universidad en Venezuela hasta 2017 y seguí colaborando con algunas clases a distancia luego. Y en lo que se refiere a los primeros semestres de ciencia, sí es cierto que hay unas deficiencias, pero esas deficiencias yo creo que tienen mucho más tiempo, porque en mi caso, sobre todo a nivel de los estudiantes que venían de colegios públicos, había una situación que era bastante recurrente en los colegios públicos en Caracas, y es que muchas veces faltaban profesores que dieran las materias de ciencias básicas en los liceos. Entonces lo que ocurría es que los estudiantes lograban algunos entrar en la universidad sin haber visto estas asignaturas, pero teniendo una nota. Y esto lo hablo desde mi experiencia. O sea, yo no vi, por ejemplo, matemáticas en primer año, en cuarto año de bachillerato. Yo no tuve profesor. Y la institución nos colocó una nota como representativa para que pudiesen después hacer un tipo de promedio. Entonces, muchas de esas deficiencias vienen en principio por esa falta, porque cuando yo miro un poco la calidad de los estudiantes que venían de estas instituciones, eran buenos estudiantes, pero que se veía que las deficiencias eran porque no habían visto justamente las materias. No fue porque o no la entendieron o porque no las aprobaron, no, era simplemente que había un hueco allí. Entonces, en el caso de ciencias suelen ser carreras que, como sabemos, en comparación con ingenierías o quizás algunas medicinas, son carreras a las que los estudiantes no suelen aplicar como una primera opción. O sea, hay muy pocos estudiantes que quieren ser químicos o quieren ser físicos, y bueno, intentamos que eso cambie, ¿no? Pero eso hacía que a nivel de los requerimientos de ingreso en la universidad, pues las exigencias fuesen menos, y estos estudiantes que tenían esas deficiencias lograban obtener un cupo en la universidad. Entonces lo que ocurría era justamente que los primeros semestres teníamos muchos estudiantes con esas deficiencias, que entonces teníamos los docentes que cubrirlas, al mismo tiempo que intentábamos cubrir también todo el programa de la asignatura que en principio nos tocaba dar a ese nivel, ¿no? Entonces, algunas otras facultades intentaron solucionar esto colocando nivelación, pero en el caso de ciencia nunca se llegó a eso, ¿no? Entonces, era como un trabajo adicional que teníamos que hacer tanto los profesores como los estudiantes, justamente. Ahora, entonces, bueno, es obvio que ese déficit en la educación secundaria debería llenarse a ese nivel, lo que pareciera que no está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia? Ya me hablaron ustedes un poco de cuáles son las estrategias que ustedes han usado. Bueno, la idea del propedéutico, la idea de los cursos de nivelación, eso es algo que no es necesariamente nuevo. Yo lo recuerdo cuando empecé a estudiar hace muchísimos años ingeniería en la Universidad Central, carrera que no pude completar por los cálculos que me mataron, pero bueno, eso es otra cosa. Pero ¿cuáles son las estrategias
que ustedes como profesoras emplean para cubrir esos déficits? Por ejemplo, si un estudiante no tiene nociones básicas de álgebra o no tiene nociones básicas de física o de química, ¿qué estrategias ustedes emplean para cubrir esos déficits? ¿Quién quiere empezar? No sé, Solmar, ahora. Bien, sí. Bueno, habían varias, porque cuando nosotros intentamos o proponemos este tipo de estrategias a nivel de clase, también tenemos que considerar que tenemos los dos grupos, ¿no? La balanza que te decía ahorita. Estamos intentando resolver un problema que viene de atrás del bachillerato, al mismo tiempo que estamos intentando cubrir el programa para que ellos puedan ir avanzando en lo que a nivel de universidad se requiere. Entonces, hay estudiantes que, por el contrario, porque no todos los estudiantes tienen las deficiencias, hay estudiantes que más bien estaban por encima del nivel. Entonces, había que lograr un equilibrio y las estrategias, básicamente, en mi caso, eran estrategias que estaban fuera del salón. O sea, eso básicamente me hacía tener que dedicar más horas de las que normalmente dedicarías, ¿no? Entonces lo que yo hacía muchas veces era colocar unas horas que eran horas para atender a los estudiantes que tuviesen este tipo de deficiencias. Y normalmente al principio de los semestres, siempre en la primera semana la dedicábamos a repasar por lo menos todo lo básico que ellos necesitaban para poder llevar o entender lo que fuese a ocurrir. Pero sí creo que la estrategia que más me funcionó era a estos estudiantes que tenían esa deficiencia, porque como digo, no son todos, aunque en algunos cursos eran mayoría, no son todos, y entonces los atendía aparte, eran unas clases, no eran las preparadurías, eran las clases de ejercicio, sino que eran más unas reuniones adicionales en oficina con estos estudiantes. Y bueno, sí, siempre recomendándoles, pueden leer esta literatura antes de que veamos este tema, y así ellos intentaban ponerse. Y sí funciona, porque fue parte de la estrategia que hicieron también conmigo cuando yo era estudiante, y por eso pues que pude nivelar un poco esa parte de matemática con la que yo llegué deficiente en la universidad. Estrategia que obviamente funcionó porque Sí, eso te llevó después a hacer el doctorado y a convertirte en exacto. profesora, investigadora. Claro, requiere mucho del estudiante también, ¿no? Claro. De que el estudiante tenga la disposición y quiera estudiar eso, porque hay de todo. Es verdad, es verdad. Sí, Génesis, cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Qué tipo de Sí, no, estrategia pones en marcha? sí, coincido con el punto de vista de Solmar, eso es lo que he estado aplicando ahora. Yo empecé en la universidad en el 2018 a dar docencia, pero estuve 2 años fuera también por el posgrado, ¿no? Pero luego en este tiempo que he estado viendo eso, es como ofrecerles entonces un espacio adicional, porque la parte de las preparadorías, que son esos estudiantes avanzados que nos apoyan a nosotras a hacer los ejercicios, a hacer más la parte práctica de la materia, o quizás los estudiantes sienten como más confianza en acercarse al preparador, aunque con nosotras nos ha pasado que también puede pasar que se nos acerquen. Eso es lo que ofrecía. Sí, coincido con eso con Solmar, es lo que ofrezco, que les doy como espacios adicionales, ya sea que nos vamos a un salón un día, los que gusten, o vamos a la oficina. Esa es más o menos la estrategia. Y bueno, sería bueno que ahora conectáramos un poco con lo de cómo entonces usan lo de las herramientas. Exacto, Las ahora herramientas, sí, porque esa es exactamente, otra cosa a la exactamente. que Son nos muy hemos metido. interesantes porque cuando yo estudié, obviamente estaba muy lejos de contar con todas esas herramientas, ¿no? Tanto de acceso a información como formas de resolver problemas. O sea, también, porque entiendo, sin ser especialista, pero ustedes me dirán que yo puedo ir hoy a ChatGPT y resolver un problema de física o de química, en principio, ¿no? Entonces, ¿cómo esas herramientas facilitan un poco solventar esos déficits que tienen los estudiantes cuando llegan a estudiar ciencia en la UCB o en otro sitio? A ver, ¿quién quiere intervenir? Génesis. Sí, bueno, Isaac, Solmar, hace poco, recientemente, la semana pasada, supe sobre esa herramienta ChatGPT, no conozco, y
precisamente porque uno de nuestros compañeros de la unidad docente nos mencionó que mandó a hacer una tarea y le pareció que algo había extraño allí, ¿no? Eso en el parte que tenían como que desarrollar una explicación de lo que estaba pasando. Entonces, claro, hay varios puntos a ver aquí. Ciertamente es una herramienta que tiene su objeto. Sin embargo, hasta ya el momento en que esa herramienta empieza a reemplazar o digamos a sustituir que el estudiante entonces empieza a hacer el razonamiento de lo que esté pasando allí, más si es una tarea que eso lo pueden hacer con todo, digamos, la biblioteca y la galería que puedan tener en casa, el acceso a la información. Entonces, el hecho de que comiencen a elegir algo como esto en términos de inteligencia artificial ya nos pone entonces, nos representa, como yo lo visualizo, es como como que un indicativo que tenemos que poner atención en cómo, de qué manera podemos como rodear el hecho de que ellos usen eso, porque una vez que detectamos que lo usen, eso no nos está diciendo ya mucho de lo que ellos son capaces de hacer, en términos de que usan la herramienta y obtienen la respuesta, pero en términos de sus capacidades como sus habilidades, que entendieron. Entonces, claro, el detectar que lo empiezan a usar, en lo personal, me pone a mí como una alerta en términos de cómo entonces yo empezaría la curiosidad o la creatividad de cómo empezar a sortear eso, tal que yo pueda entonces evaluar, distinguir, discernir lo que el estudiante está aprendiendo o no. Ciertamente, al usar directamente esa herramienta, no me está diciendo información más allá de que, bueno, la parte de que no debe, de la parte honesta que el estudiante sí le dijo al profesor, profe, yo lo usé, y bueno, eso ya quizás tengamos entonces que delimitar que no se use eso. Claro, porque en principio podríamos decir que el estudiante que usa la herramienta sin decirlo claramente, claro, estaría cometiendo un plagio. Por supuesto, esos son asuntos ya muy delicados en términos de universidad. De hecho, recuerdo que cuando estuve en la otra universidad nos hacían firmar un contrato como que de antiplagio. Allá si lo cometías era algo que podía llevarse a términos legales. En la universidad, afortunadamente es el primer caso que escuché de mi compañero, de mi colega, y él se lo dijo al profesor, no, profe, yo lo usé, porque ya el profesor como que detectó que había algo extraño allí. Entonces, claro, es empezar a sortear eso, la posibilidad de que ellos usen esa herramienta. Entonces, cómo nosotras pudiéramos diseñar la evaluación tal que se pueda, digamos, evitar el uso de eso, o no evitar porque capaz eso no estaba dentro de nuestro control, pero sí realmente indagar si el estudiante de alguna forma comprendió el objeto que se busca estudiar con esa evaluación, porque al final no podemos monitorear del todo cuánto el estudiante aprendió, pero en esa evaluación definida que le decimos quiz 1, queremos evaluar ciertos ítems, ¿no? Bueno, entonces ahí empieza la creatividad de nosotros de cómo hacerlo. Y ahorita las redes nos ofrecen tantas herramientas, por eso me causó mucha emoción estar aquí en este espacio con Solmar, porque Solmar ahorita está siendo una divulgadora científica, ella usa mucho de esas herramientas que tenemos para lograr conectar con los estudiantes que tienen mucho contacto con eso ahorita, que es lo que nos decía ahorita Isaac, que no contabas con esos recursos en el momento en que estaba estudiando. Entonces, bueno, para, digamos, resumir mi respuesta es eso, que para mí en este momento representa una alerta de cómo, de indagar en cómo puedo hacer tal que yo evalúe los objetivos que busco ver del estudiante en ese momento. Tal que, o sea, considerando que lo pudiera usar. O sea, sabemos que no todos los estudiantes van a hacer de esa manera, pero wow, sería también incluso poder evaluar con colegas de computación, a ver si eso de alguna forma se pudiera detectar, si es que la tarea es en digital. Saben que hay cuestiones que se pudiera conversar y llevar a cabo. Pero bueno, esa es mi respuesta. Vale. Gracias. Solmar, ¿tú has observado lo mismo? ¿Los estudiantes acuden a estas herramientas para resolver problemas? Sí, y no solo los estudiantes, los investigadores también lo hacen y creo que hasta por misma curiosidad, gente que no está en academia, ¿no? Y yo creo que el problema no es la herramienta, sino siempre cómo la usamos, qué es lo que vamos a hacer con ella. Porque, digamos,
El caso que estamos teniendo ahorita con ChatGPT no es algo nuevo, lo que es nuevo es que esta es una herramienta más avanzada, pero este mismo problema ya había sucedido cuando salió por primera vez, por ejemplo, el Encarta, en donde comenzaron todos los estudiantes a copiar exactamente lo que decía el Encarta, y entonces tú detectabas en el salón que todos tenían exactamente la misma respuesta para una misma pregunta. Luego vino el caso de Wikipedia, ¿no? Y pasa lo mismo. Entonces, las herramientas están, la información está, y ahora el problema siempre es cómo la usamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellas? Yo creo que, o sea, yo aplaudo todos estos avances que nos permiten tener herramientas que pudiésemos usar, bueno, para ayudarnos, porque realmente cuando hablamos de academia, por ejemplo, hay muchos sistemas complejos que quizás no entendemos y que pudiésemos apoyarnos en inteligencia artificial para lograr ciertos objetivos, cumplir ciertos objetivos y obtener resultados. Ahora, a nivel de docencia, pues nos presenta los mismos retos que nos presentaba en este caso Wikipedia, ¿no? Entonces, yo creo que una forma que uno pudiese sortear eso, que es una de las primeras preocupaciones que planteó Génesis, es el hecho de justamente promover la evaluación en clase. Es decir, que en mi caso, a mí me gusta mucho evaluar al estudiante en el salón de clase. Yo puedo mandar muchas actividades para la casa porque por supuesto hay que estar activos, uno lee, pero creo que uno detecta realmente el aprendizaje, si se consolidó o no, es en el aula. O sea, el profesor es el que debe observar a los estudiantes, ¿no? Eso es un reto en Venezuela o en cualquier parte si los salones son numerosos en estudiantes, ¿no? Porque estar pendiente, hacer una evaluación de este tipo es complicado. Pero bueno, si uno cumple con los reglamentos, si se pudiera, hay muchas razones en el por qué en Venezuela quizás esto no se pueda lograr. Pero si se pudiera tener un número controlado por cada aula de clase, yo creo que uno puede detectar si un estudiante está usando estas herramientas o abusando de estas herramientas, haciendo discusión sobre ellas en el salón de clase. Yo creo que sería una experiencia increíble mandarles a los estudiantes a hacer una tarea, pero hacerla con ChatGPT. Y luego discutir en el salón de clase la respuesta que les está dando esto y hacer toda una discusión en si será posible y si cambio esta variable, qué será lo que está ocurriendo. Entonces, es la forma en que usamos las herramientas lo que realmente debemos estar pendientes, ¿no? Y bueno, otra cosa que estaba diciendo Génesis es, creo que según lo último que leí, el mismo ChatGPT lanzó, tengo que revisar bien, pero lanzó una herramienta que permite detectar en principio si fue usado ChatGPT para hacer un documento, porque creo que es una herramienta que se colocó, o la leí, que puede ser implementada para detectar si fue usado el chat para generar artículos de investigación, porque ahora las revistas, pues en principio tú puedes hacer un artículo, escribir un artículo y publicarlo, y ahí no hay ninguna persona que esté escribiéndolo, ¿no? Entonces ya comenzaron a salir estas herramientas que permiten detectar si se usó o no el ChatGPT para generar un documento. Entonces siempre podemos sortear un poco eso, ¿no? Claro, o sea, lo que pareciera que nos, digamos, nos inducen estas tecnologías es a repensar la forma de interactuar con los estudiantes. O sea, como tú decías, y también Génesis lo decía, el problema está en que tenemos que volver a una educación más personalizada, donde haya un contacto personal. O sea, la pandemia nos llevó, por razones obvias, a la educación en línea, a formalidades híbridas, donde había interacción a través de las pantallas y después actividades que los estudiantes hacían por su cuenta. Pero obviamente el reto ahora es cómo volvemos a reconectar con ese estudiante de forma más personalizada. Entonces, es un poco paradójico. O sea, estas tecnologías que hacen que la relación entre docente y estudiante sea en principio menos personal por todas estas herramientas que tenemos, nos obligan a repensar la relación y a acercarnos en el fondo mucho más al estudiante. Ahora, quiero una reflexión de ustedes
porque me decían, no me acuerdo quién de las dos mencionaba, el hecho de que las ciencias no son disciplinas que atraen a muchos estudiantes, que los estudiantes prefieren ir, los que tengan más una inclinación de ese tipo, a las ingenierías, algunos a medicina, pero no necesariamente ni a química, ni a matemáticas, ni a física, ni a biología. Quiero que me cuenten por qué ustedes, de dónde viene el interés de ustedes por estudiar ciencias. ¿Cómo llegaron ustedes a la ciencia y cómo decidieron hacer una carrera en ese mundo? Génesis, cuéntanos un poco cómo llegaste tú, cómo de forma excepcional, porque efectivamente a la mayoría de los jóvenes hoy en día no les parece la ciencia lo más atractivo. Sí, sí, en efecto, yo creo que eso comenzó desde el bachillerato, empezó allí. Sí, entonces yo creo que nuestros profesores de bachillerato realmente cumplen una función interesante, ¿no? En cómo uno va más o menos moldeando hacia dónde quiere dirigirse. Porque todo comenzó por allí. Yo tenía como que la idea de que empecé a evaluar en qué materias me estaba yendo bastante bien y que estaba en química era la opción. Dije como que bueno, era por aquí, vamos a ver si me voy por esta área, a ver qué se puede hacer. Pero desde el enfoque era como mucha de la curiosidad, basado en lo que yo evalué, como que una lista de cotejos en que era buena. Pero en realidad lo hacía desde la curiosidad, el apoyo de mi familia, porque no sabía bien la dirección que estaba tomando, en términos de que yo creía, bueno, nada, voy a ser profesora de química, probablemente en el liceo, probablemente en la universidad, y esa dirección tampoco me estaba incomodando, ¿no? O si no en la industria, pero entonces pude haber estudiado ingeniería. Entonces, nada, fue un poco guiado por la curiosidad. Y allí fue donde fui descubriendo en ciencias, en el mismo desarrollo de la carrera, que bueno, es cierto que ser científico, una parte importante de tu vida como profesional es impartir docencia, porque es como, digamos, se autosustenta esa misma actividad, eso se mantiene a flote. Y otra arista es lo de hacer investigación, es el de desarrollar, el de innovar, porque si bien existen muchas industrias, ellos, digamos, la filosofía ya es la productividad, ¿no? O sea, ahí no puedes parar. Pero la parte del desarrollo, algunas industrias entonces sí digamos, la tienen allí como un departamento aparte, mientras nada de eso para. Y está la parte de la investigación que hacemos en la universidad, que es para un caso en concreto, un sistema particular, y gracias a ese desarrollo, luego entonces nos damos cuenta que durante ese desarrollo, toda nuestra formación durante la carrera empieza como que empezamos a ver como las conexiones entre una materia que vimos al principio en el primer semestre por allá, y una en el quinto, una en el décimo, sí, por allí. Y vemos que todo eso está interconectado y que nos formó tal que podamos enfrentar un sistema dado. En mi caso, bueno, usted lo explicaste ahorita, Isaac, que trabajé con afaltenos. Tuve la oportunidad con una de mis profesoras que me dio orgánica 1 en la universidad, hicimos esa tesis, la avanzamos, me pareció sumamente interesante y ahora está desarrollando en mí que, bueno, el petróleo, si bien sigue siendo una de las energías que va a tener unos años más en el mundo, bueno, eso está cambiando, como el mundo que está en constante cambio, y eso está desarrollando en mí. Bueno, eso que yo ahora sé de crudo, lo que aprendí, me gustaría desarrollarlo en términos de, vamos a ver qué pasa en ese montón de derrames que hay por ahí, vamos a tratar de solucionar. Ya los organismos que fueron afectados con eso, bueno, ya eso se afectó. Pero ¿qué tal si entonces empezamos a ver si ese espacio puede entonces recuperarse? Y ese es ahora mi enfoque y me parece fascinante como todo, esa dirección que voy tomando, yo empiezo como que a encontrar como mi propio camino, ahora que estoy en el doctorado, que lo terminé en Francia, en Venezuela, estoy a punto de terminarlo, entonces ya puedo dirigir eso. Entonces, claro, lo que comentas, cuando me preguntas que cómo llegué a química, fíjate que todo fue, digamos, más o menos yo evaluando de forma práctica en que yo decía que era buena en términos del bachillerato. Luego fui yendo con el paso de la curiosidad, como que bueno, si soy profesora, chévere también, no me gustaría tipo en la universidad y bueno, todo se desarrolló. Entonces lo interesante es
mostrarle a esta generación que está entrando y a las que vamos a nosotras ir con ellos compartiendo y formando, que nada, que si tienen esa misma inquietud de que la química, física, matemática, biología, computación, geoquímica es solo para dar clases, bueno, no es exclusivo a eso. Sí es una de las aristas importantes, pero hay mucho más allá, ¿ok? Y bueno, esa es más o menos mi experiencia en el tema. Muy bien, muy bien. Solmar, ¿y tú cómo llegaste a la física? Sí, Cuéntame. antes de responder eso, voy a hacer un comentario de algo que dijiste justo antes de hacer la pregunta, y es el hecho de que yo no creo que la gente no le guste la ciencia. A los jóvenes les gusta la ciencia, pero le tienen miedo por cómo la han vendido. Eso es lo que realmente ocurre. Por eso es que hay poca gente que entra en ciencia. Es una cuestión de miedo, y lo comento porque está relacionado con un comentario que colocan aquí en el chat, ¿no? Y respecto a cómo llegué yo a física, a ciencias, eso es algo que yo he reflexionado muchísimo, porque cuando yo comencé a hacer divulgación científica, yo dije, yo tengo que motivar en términos de cómo me motivé yo, qué es lo que me motivó, y fue una reflexión bastante profunda que hice al respecto, y yo creo que yo fui diseñada para estar haciendo exactamente lo que estoy haciendo ahorita, y fui preparada durante toda mi vida para eso, porque fue un conjunto de cosas. Inconscientemente, desde pequeña, ya yo me gustaba mucho la ciencia, y digo inconsciente porque de verdad no le prestaba mucha atención, pero me gustaba. Mi papá siempre me llevaba a los museos en Caracas, el Museo de los Niños era mi museo favorito, y el Museo de Ciencia, y además me llevaba el de Arte Contemporáneo. Pero yo desarrollé ese gusto por la ciencia, y de mis mejores recuerdos de la infancia, justamente estos paseos al museo, y las noches de Discovery Channel y todos los programas científicos con mi papá. Luego entro bueno, por supuesto también, lo que yo sí era consciente para mí de niña es que quería ser maestra. Entonces yo quería ser maestra, siempre, eso fue lo primero. Yo como desde los 6 años sabía que quería enseñar, y eso hasta ahorita sigue siendo lo que yo quiero hacer. Luego entró a bachillerato, y otra vez es lo que dice Génesis, la importancia de los profesores en bachillerato. Yo conscientemente decidí estudiar física por mi profesora de física en cuarto año de bachillerato, que justo fue ese año en el que yo no tuve profesor de matemáticas, pero tuve una muy buena profesora de física, la profesora Luz Castellano, que yo recuerdo claramente la primera clase que me dio de leyes de Newton, y cómo todo lo reescribió en una ecuación. Y yo desde ese momento dije, esto es lo que yo quiero hacer. No sabía para qué lo quería hacer, pero yo dije, esto es lo que quiero hacer. Entonces yo entro a física en la central, y termino haciendo las dos cosas que a mí realmente me gustan, que es docencia y física, básicamente. Y luego, ¿por qué me mantengo en física? Porque eso es otra. Mucha gente entraba porque quería estudiar física, pero otra cosa es mantenerse en la carrera. Pero sí, ahí sí prela muchísimo el hecho de que tiene que gustarte. Entonces sí, me di cuenta de que tenían habilidades matemáticas, y entonces allí permanecí. Pero sí, yo por eso es que te digo, fue todo como un camino desde chiquitica que me llevó hasta donde estoy ahora. Claro, claro. Ahora, muy interesante lo que dicen ustedes, porque primero la influencia de profesores en el bachillerato. O sea, hoy en Venezuela, que se habla de lo importante que es remunerar bien a los profesores, a los educadores en todos los niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, en las universidades, ustedes son el vivo ejemplo de lo que un buen profesor en el bachillerato puede hacer para motivar a unas estudiantes para que sigan una carrera científica. Ese ejemplo demuestra por qué hay que sostener y apoyar y remunerar bien a los docentes, porque son personas que le cambian la vida a jóvenes como ustedes, las inspiran, las motivan. Otra cosa que es muy importante también es el hecho de que ustedes mismas hayan pensado en ser docentes, cuando probablemente no sea la profesión la más valorada en Venezuela y mucho menos la mejor remunerada. Entonces tiene aún más mérito
no solamente guiarla o llevarla al camino de la ciencia, sino inspirarla también para ser docentes, que hacen muchísima falta, obviamente, hoy por hoy en Venezuela y en el mundo, ¿no? Ahora, tenemos varios comentarios y preguntas aquí en el chat. Me alegra ver aquí, lo voy a decir en castellano, que está Elodie Son acompañándonos. Elodie acaba de terminar su doctorado en nuestro departamento de comunicación, pero con una orientación, su doctorado fue más en el área de educación, o sea, tenía un fuerte componente de educación, y ella hace un par de observaciones que quiero leer aquí. Era, por ejemplo, cómo se daba ese apoyo adicional a los estudiantes que venían con esos déficits desde el bachillerato. ¿Eran a través de cursos individuales o era en pequeños grupos de aprendizaje? Simplemente si nos pueden contar allí antes de pasar a la otra observación que hizo Elodie. ¿Alguna de las dos? Por ahora me han tocado, en mi experiencia me ha tocado trabajar con grupos pequeños, máximo 12 personas, entonces era como tener otra sesión de clases, pero la buscábamos en otra aula, pues que estuviera disponible. Ese es en el caso de que yo tenía grupos pequeños. Y ahorita estoy trabajando con 6 estudiantes, entonces así mismo estamos haciendo, como que planeamos un día para reunirnos en otro salón que yo lo busco allá en la universidad. En caso de que sean grupos numerosos, que sí los hay, ahorita Física Solmar tiene como, no sé, como 100 estudiantes más o menos, lo está manejando el profesor Eri Cordero. Y entonces, claro, en ese caso sí tendrían que considerar esa opción de hacer subgrupos. Sí. Sí, igual, siempre depende del grupo y de las necesidades del grupo, ¿no? A mí me tocó los dos. Me tocó dar muchas consultas individuales y consultas con pequeños grupos. Dependía mucho de las necesidades que ellos tuviesen en ese momento y del grupo en sí mismo. Sí. Y Elodie hace otra observación que es la numerofobia, ese miedo a las matemáticas y a todo lo que tenga que ver con números. ¿Cómo se supera esa numerofobia? ¿Qué tipo de terapia hace falta para superar ese miedo a los números? A ver, cuéntenos. Bueno, voy a decir lo que yo creo, ¿no? Que es lo que en principio mis estudiantes me han dicho que los ha ayudado a perder un poco el miedo, porque física es necesariamente matemática. Entonces, tiene que ver mucho con los ejemplos que usamos para enseñarle. Yo creo que el problema siempre es que nos han vendido la matemática como algo que no le ven utilidad, a pesar de que la usamos todos los días hasta para hacer compras en el supermercado. Entonces, pero cuando vemos cómo están escritos los libros de texto o como los profesores tienden a enseñar la matemática, es algo como muy oscuro que no se entiende. O sea, ¿para qué lo voy a usar? Es siempre muy importante cuando nosotros enseñamos algo, porque nosotros básicamente nos motivamos a aprender algo porque sé que lo voy a poder usar para resolver un problema o para hacer otras cosas. Entonces, yo creo que uno pierde el miedo en matemática haciendo matemáticas con un objetivo. O sea, ¿para qué yo voy a hacer esto? Y se aprende. Realmente, por lo menos le pierden el miedo. Eso es diferente a aprender, digamos, a desarrollar la habilidad matemática, es otra cosa. Pero por lo menos el miedo lo podemos ir resolviendo en ese sentido. Claro. ¿Alguna recomendación, Génesis, con respecto a cómo superar la numerofobia? Sí, estoy de acuerdo contigo, Salmar. Justamente me pasa en físico-química mucho porque tenemos que pasar por integrales y es eso, es como conectar esa parte, digamos, abstracta, que es la parte matemática que se puede quedar en el papel, con por qué vamos a hacerlo, o que a raíz de que no sé, qué sistema de nuestra cotidianidad vamos a aplicar ciertas expresiones tal que nos permita saber cuánto calor vamos a recibir en esta habitación, por ejemplo. Entonces, claro, ya con eso en mente, uno como que entonces se enfoca, tiene otra disposición. Bueno, en mi caso me pasó como estudiante y lo estoy notando ahorita, que es lo que le transmito a los chicos, como que, bueno, ya tenemos el objeto de por qué tenemos que hacer esta integral, que tenemos que cambiar variables, etc. Y esa es la parte práctica. Yo les digo, o sea, que entiendan hasta aquí ya es un logro, chicos. Ahora vamos a hacer las prácticas
de la integral, qué es lo que tenemos que hacer y todo eso, que si derivadas parciales. Exacto, una vez que lo tengan claro, ya ellos empiezan como que, bueno, ya entiendo cuál es mi dirección ahora. Así que por eso coincido con la respuesta de Solmar. Claro, por ejemplo, en Canadá es fundamental saber cuánto calor vamos a tener en una habitación, que afuera está haciendo ahorita como menos 13 grados centígrados. Pero bueno, voy a pasar aquí a una pregunta, pero primero comentario y pregunta de la profesora María Eugenia Grillet, que fue nuestra invitada en la primera conversación de Diálogos y Saberes, y les paso aquí, por cierto, el link, el vínculo para que puedan ver esa primera conversación sobre la investigación científica en Venezuela. Y voy a subir un momentico aquí. A ver, la profesora Grillet nos decía, bueno, ella la saluda y decía, en un mundo tan polarizado en ideologías, principios y actitud ante la ciencia, ella pone ejemplos como los antivacunas, la antiteoría evolutiva, los terraplanistas que aseguran que la Tierra es plana. ¿Cuáles son los retos de la divulgación científica y qué recomiendan ustedes como científicas activas en el campo de la docencia y divulgación? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ella les pregunta si ustedes participan en el programa de docencia de física apoyado por la diáspora. Ella no recuerda su nombre. Y si recomiendan esta estrategia de docencia e intercambio en otras áreas de la ciencia como una forma de ayudar a solventar la crisis en nuestras universidades, las universidades en Venezuela. A ver, la primera es, ¿cómo hacer divulgación científica en un contexto donde hay muchos que son anticiencia? A ver, ¿quién de las dos quiere empezar? Bueno, yo pudiera empezar, Solmar, si me permites, dado que tú tienes muchísima trayectoria allí. Y sí, bueno, de mi parte, yo, en mi opinión, hacer uso de las redes que ahorita, de las redes sociales que están mucho en, digamos, es algo del día a día y la cotidianidad de los estudiantes, y bueno, de todo el mundo, ¿no? De cada uno de nosotros. Siempre, ante cada una de las publicaciones, siempre van a haber opiniones a favor y otras que son completamente alejadas de la realidad. Yo creo que nuestra raíz ante hacer esa divulgación sería estar apoyados en las referencias, en las referencias dadas, ya sea publicaciones, artículos, revistas. O sea, siempre que mostremos algo de la manera en que, por ejemplo, Solmar lo sintetiza en un video muy corto, que eso esté apoyado en todas esas referencias, porque entonces ahí no vamos a caer en ese punto de aguas profundas de decir, bueno, eso lo ponen allí, pero la Tierra es plana, por ejemplo. O sea, por ejemplo, eso que nos comenta la profesora María Eugenia. Sí, me parece, en mi opinión, si eso que se publica, que se presenta de la forma más didáctica posible, más amigable, que conecte con la persona, está sustentado, está apoyado, está anclado a esas referencias, en mi parte, eso me parece que tiene mucha validez, un peso, o al menos la referencia donde esté respaldada. Si ellos nos dicen eso, bueno, entonces claro, es manejar eso en términos de qué investigaciones se han hecho en torno a eso, tal que lo confirmen o lo desmientan, y bueno, esa sería mi opinión con respecto al hacer la divulgación. Yo todavía no estoy tan metida en el mundo de las redes, pero sé que es algo al que tengo que migrar, porque bueno, lo he visto sobre todo cuando en la universidad suelen hacer charlas para estudiantes de bachillerato que ofrecen, le muestran más o menos en qué consiste la carrera, y entonces cuáles son las posibilidades de lo que puedan hacer, y bueno, es bueno entonces conectar también con esas herramientas que existen. A ver, Solmar, cuéntanos un poco cómo hacer divulgación científica en un ambiente que a veces es muy anticiencia. Yo creo que el principal reto de hacer divulgación científica, desde mi experiencia, es entender qué significa hacer divulgación científica. Porque ahorita eso fue algo que observé mucho en pandemia. Salieron muchas personas vendiéndose como divulgadores científicos. Y justamente parte de esta gente que dice hacer divulgación de la ciencia, bueno, son, por ejemplo, personas que tienen este tipo de ideologías que son completamente fuera de la ciencia, ¿no? Son completamente anticiencia, vamos a decirlo así.
Entonces, ¿qué significa hacer divulgación científica? Yo creo que no es periodismo científico, porque hay un componente pedagógico que nosotros intentamos colocarle a la divulgación científica que no necesariamente tiene que tenerlo el periodismo científico, ¿no? Y desde la divulgación científica, entender que queremos ser rigurosos en un lenguaje que permita que tengamos mayor alcance. Entonces, la intención desde lo que hacemos divulgación científica es, uno de los mayores retos es hacer entender precisamente eso, ¿no? Que nosotros seguimos siendo rigurosos en la información que damos y hay que mantener la rigurosidad, pero queremos que sea accesible en principio para todo aquel que quiera involucrarse. Ahora, es un poco complejo el cómo, no quiero decir atacar, que es justamente lo que no queremos hacer, sino que enfrentarnos un poco a estos nuevos personas que salen diciendo, hacemos ciencia también, y lo que nosotros decimos es lo que es, los antivacunas se venden también muchos como divulgadores científicos, y entonces nosotros desde la divulgación científica consciente y responsable, yo no creo que deberíamos de atacar, ¿no? O sea, es decir, ¿qué recomiendo yo? Que la divulgación científica debería de venir principalmente de los científicos o de personas que estén asesoradas por científicos, y por eso es que parte de lo que yo transmito cuando hago divulgación científica es intentar motivar a varios de mis colegas que también vayamos promoviendo lo que hacemos. Eso por lo menos, porque digamos, hay de todo, yo no quiero hablar ni encasillar a nadie, pero por lo menos es la ciencia contada desde lo que hacen la ciencia. Ese es algo que me gusta mucho y que yo intento incentivar. Pero, por supuesto, eso es complicado. Nosotros, cuando estamos en una universidad, tenemos nuestras responsabilidades y es muy raro que las universidades tengan un centro o un departamento que promueva la divulgación científica, ¿no? Los académicos que hacen divulgación científica normalmente lo hacen en horarios fuera de su trabajo, porque esto no suele ser parte de lo que se considera un trabajo de científico. Yo creo que cada vez esa visión ha ido cambiando un poco. Yo creo que las universidades deben deben promover que se haga la divulgación científica, porque también creo que muchas veces atacan a los científicos con este tipo de cosas que menciona la profesora, porque no entienden realmente lo que se hace en ciencia. Entonces, cuando nosotros mostramos lo que hacemos y le damos alcance, pues hay un entendimiento mayor. Lo he visto, y quizás ustedes también lo hayan visto, muchas veces estos movimientos que salen a promover que no se les dé más dinero a la ciencia, porque ¿por qué necesitan tanto dinero para hacer algo, ¿no? Y es porque no entienden que hay un alcance, o sea, que hay un beneficio que se va a obtener de las ciencias. Y eso sobre todo ocurre mucho a nivel de ciencias básicas. En mi caso yo hago física teórica. Entonces, ¿cómo explicar lo que yo hago a personas que no hacen lo mismo que yo para que entiendan que un financiamiento hacia este tipo de proyectos en un futuro va a generar un beneficio para ellos? Entonces, eso yo creo que es lo más complicado de hacer divulgación científica. Claro. Aquí tengo primero un comentario, información que nos da el buen amigo Josué Ramírez. Su hija hizo justamente su tesis sobre esta numerofobia. La hizo aquí en Canadá, si entiendo bien. Su tesis de grado en psicología, que era I will never need math, nunca voy a necesitar las matemáticas, porque me debo preocupar. Era justamente un estudio psicológico sobre esa fobia. Y de Marta Galaviz, quien la saludó al principio, tenemos dos comentarios interesantes. Un poco está el tema de cómo integrar la tecnología, entiendo yo, en la sala de clase. Ella comenta aquí, se deben tener buenas redes y equipos para que se hicieran preguntas evaluadas a lo largo de la sesión de clase. Es una forma excelente de evaluación que se utiliza en los países desarrollados. Y después hace otro comentario, dice que el apoyo tecnológico es vital hoy en día para reforzar contenido en asignaturas de STEM, que yo creo que es el inglés,
ciencia, tecnología, y la E y la M es, bueno, creo que ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por ser más cercano a los jóvenes de hoy. Por ello desarrollamos un sistema de evaluación único para cada alumno, preparatorio para las evaluaciones de mayor peso, donde la idea es que puedan consultar con terceros su problema para poder desarrollar su propio procedimiento y obtener un resultado exitoso. O sea que, volviendo un poco a las estrategias, esa idea de una educación masificada, que fue muy importante en su momento, porque la educación era una forma de lograr ascenso social y de ayudar a la gente a progresar, pero hoy podemos también, o deberíamos pensar también en una educación, sobre todo en la ciencia, más personalizada. ¿Qué comentario tienen al respecto? A ver, Génesis. Sí, no, totalmente es necesario que hagamos uso de ese mismo apoyo tecnológico, pero sí, yo creo que una vez un compañero de computación me dijo que si lo puedes pensar, lo puedes diseñar así, o sea, ellos que lo ven desde la perspectiva de programación. Entonces, si bien ya no podemos, digamos, escaparnos, de alguna forma decirlo, del uso de estas herramientas tecnológicas, sí tenemos entonces que diseñar la manera de que en el momento en que sí podamos hacerlas presenciales, hacer la evaluación lo más personalizada posible. O sea, es necesario combinarlo. Estoy completamente de acuerdo. En el caso de que la materia se pueda llevar a distancia, bueno, también las herramientas pudieran quizás diseñarse tal que, herramientas de evaluación, me refiero, diseñarse tal que se pueda evaluar un poco más a nivel personal del estudiante. Personal en términos de que, bueno, que sea una evaluación casi que individual ante cada uno y ver si para poder destacar cuáles son las habilidades que desarrollaron o no en esa materia y se alcanzaron los objetivos. Sí, Solmar, personalizar más la educación. Sí, en principio sí, por supuesto, estoy de acuerdo, pero claro, eso necesita muchos recursos, eso necesita mucha gente, y eso necesita, o sea, porque personalizar la educación no necesariamente implica dejar de lado la parte de tecnología. Yo creo que a nivel de las herramientas tecnológicas tenemos que encontrar una manera de adaptarnos a ellas sin perder, o sea, sin dejarle todo el trabajo de pensar a estas herramientas, ¿no? Pero yo creo que sí, tenemos que adaptarnos a ellas. O sea, ahora estamos adaptados muy fácilmente al Zoom, por ejemplo, del que yo no sabía absolutamente nada antes de pandemia, y lo usamos y podemos hacer muchísimas cosas, y yo creo que podemos hacer lo mismo con estas otras herramientas. Y si me permites, Isaac, quería responderle la segunda parte de la pregunta a Sí, la sí, la profesora. profesora Grillé, la red de quienes enseñan física. Sí, ese es el programa de docencia, es la Conga Physis, que es un programa que nació justamente de la diáspora de profesores de física que están en diferentes partes del mundo y que generaron una maestría que está apoyada también por el programa Erasmus, en el cual estamos apoyando desde afuera con clases a estudiantes que estén inicialmente inscritos en una maestría en universidades de Latinoamérica, aunque de este programa han participado también estudiantes que están a nivel de pregrado. Yo no soy un miembro activo de la Conga Physics, pero sí soy un miembro activo de promover el programa y he participado de algunas de las actividades. Este tipo de estrategias me parecen maravillosas. Primero, en cuanto a organización, es increíble, pero además permite resolver uno de los principales problemas que yo creo que tenemos en Venezuela ahorita, que es esa fuga de talentos, sobre todo a nivel académico, bueno, yo soy un ejemplo de ellos, ¿no? Y entonces, sí, yo siempre he pensado cómo puedo apoyar desde donde estoy a la institución que en principio me permitió estar aquí, desde afuera, porque yo no salí de Venezuela, no porque no quisiera seguir haciendo mi trabajo en la universidad, no porque no considerara que fuese una universidad de calidad y que tuviésemos calidad, sino por razones personales, ¿ok? De otro índole. Pero ahí creo que podemos apoyarnos bastante. Yo creo que este tipo de programas pueden permitirnos que los estudiantes en Venezuela se sigan formando, pero además con un componente adicional que quizás puede ser bastante interesante,
que es desde una perspectiva de la ciencia que se está haciendo afuera, porque varios de los profesores, bueno, algunos son venezolanos que están en otros países, pero también han tenido algunas clases de profesores que no son venezolanos, que son de todas partes del mundo y que les da una visión diferente de cómo se hace ciencia en otros países. Entonces, este tipo de programas a mí me parecen maravillosos. Muy bien. Ya estamos sobre la hora. Fue una conversación muy interesante. Obviamente surgen más preguntas y más comentarios por lo importante, digamos, del trabajo que ustedes hacen, tanto en la docencia como en la investigación de la ciencia básica. Les quiero agradecer muchísimo el habernos acompañado hoy en este Diálogos y Saberes. Como les decía al principio, la idea es conversar sobre otros aspectos del país, o sea, ver a Venezuela desde otro punto de vista, conocer a, en este caso, jóvenes docentes e investigadoras, generar relaciones también, conexiones, como la que ustedes, digamos, nos describían con esta red de enseñanza de física. Probablemente se podría pensar algo similar en la química y en otras áreas. Y quiero invitarlos para la tercera charla que vamos a tener en Diálogos y Saberes el martes 21 de marzo al mediodía, hora de Ottawa, a las 12 p.m. hora de Ottawa, y en esta tercera charla estaremos hablando de ecología con dos investigadores en el área de ecología, dos venezolanos que se dedican a investigar esa área. Algo que es muy importante, ya de alguna manera Génesis nos mencionaba algo, digamos, de cómo su trabajo de investigadora puede mejorar, por ejemplo, el hecho de que se limpien áreas contaminadas de petróleo y se recupere. Bueno, vamos a hablar de los problemas que tenemos en Venezuela en el área del medio ambiente y vamos a también a pensar en soluciones. Así que muchísimas gracias, Génesis y Solmar, por su participación. Gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, las personas que hicieron preguntas y comentarios. Y les anuncio que, por supuesto, esta conversación va a estar disponible pronto en las redes, en vídeo, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego, Isa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao.